Durante décadas la voz de Diango fue un refugio para quienes buscaban consuelo en medio de la soledad. Sus baladas parecían hechas para acariciar heridas, no para abrirlas. Pero detrás de aquella imagen serena existió un instante oscuro que nadie vio, un momento que marcó el principio de su despedida silenciosa. Una noche, en un teatro lleno, Diango terminó su última canción con una calma inquietante. No hubo anuncio, no hubo lágrimas, no hubo gesto dramático, solo un leve suspiro que el público confundió con emoción. Sin embargo, ese suspiro escondía un cansancio profundo que llevaba años acumulándose. Mientras los aplausos estallaban, él miró al vacío con una expresión que jamás había mostrado en escena. Era la mirada de un hombre que ya no sabía si cantaba por pasión o por obligación. ¿Cómo pudo un artista tan querido llegar a un punto en el que la música comenzó a dolerle más que a salvarlo? ¿Qué ocurrió en los años previos para que la voz que acompañó a millones decidiera apagarse sin explicaciones? Su retiro no estuvo rodeado de escándalos públicos ni titulares amarillistas. Fue un silencio lento, casi imperceptible, que dejó a España preguntándose qué había detrás de aquella retirada inesperada. Nadie imaginaba que en los últimos años Diango había librado una batalla íntima contra presiones, miedos y decisiones que nunca quiso confesar. Una batalla que terminó moldeando el final de su carrera. Hoy descubrirás la verdad completa. La verdad que sus canciones insinuaron, pero jamás dijeron. Diango, cuyo nombre real es José Gómez Romero, nació en Barcelona en 1941 en una familia humilde, pero marcada por la música y la tradición andaluza. Su hogar estaba lleno de melodías, la radio siempre encendida, guitarras apoyadas en las paredes y familiares que cantaban durante las largas noches de invierno. Desde niño José mostró una afinidad natural con la música. Mientras otros jugaban en las calles del barrio de Sants, él aprendía a distinguir tonos y matices en cada canción que escuchaba, repitiendo melodías hasta memorizarlas con perfección. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de ciertas comodidades, pero también por el calor de una familia unida. Su madre Teresa era una mujer de carácter firme, amante del flamenco y del bolero, que le enseñó a reconocer la emoción detrás de cada nota. Su padre José trabajaba largas horas como obrero y a veces llegaba tarde cansado, pero nunca dejaba de contar historias sobre Sevilla y la música que había escuchado en su juventud. Esas historias alimentaron la imaginación de Diango y sembraron en él un deseo profundo, convertirse en un puente entre el pasado musical andaluz y el público contemporáneo. La España en la que creció estaba todavía bajo la dictadura franquista. Las restricciones culturales eran estrictas y los artistas debían enfrentarse a censuras que limitaban expresiones y repertorio. Sin embargo, la música popular encontraba caminos para sobrevivir. En barrios como Sants se organizaban pequeñas reuniones musicales en patios y locales clandestinos, donde los jóvenes podían escuchar flamenco, bolero y copla sin la vigilancia del régimen. Diango participaba activamente en estos encuentros, absorbiendo estilos, ritmos y formas de interpretación que luego serían esenciales en su carrera. Su talento no pasó desapercibido. Vecinos y músicos mayores comenzaban a notar la claridad y fuerza de su voz, incluso en presentaciones improvisadas. A los 11 años, un evento aparentemente pequeño cambió su trayectoria. Su madre le regaló un micrófono de juguete y un gramófono antiguo. Esa tarde, José cantó ante sus hermanos y vecinos recibiendo elogios que encendieron una chispa que jamás se apagaría. Desde ese momento, la música dejó de ser un entretenimiento para convertirse en su refugio y propósito. Entre partituras mal copiadas, canciones escuchadas en la radio y clases improvisadas con amigos músicos, construyó su educación musical de manera autodidacta, absorbiendo todo lo que podía mientras crecía en un barrio que, aunque modesto, estaba lleno de pasión y cultura. Su adolescencia coincidió con la transición cultural que precedió a la movida madrileña. Aunque Barcelona tenía su propio pulso artístico, el contacto con los nuevos estilos y la apertura de España hacia influencias internacionales comenzaron a ampliar sus horizontes.
Diango, con apenas 17 años, ya soñaba con cantar profesionalmente, mezclando boleros clásicos con melodías modernas, buscando siempre esa conexión emocional que sería su sello distintivo. Su voz profunda y cálida se convirtió en su carta de presentación, y cada interpretación reflejaba no solo técnica, sino también la experiencia de quien había vivido y sentido intensamente. Entre anécdotas familiares y vecinales, Diango aprendió la disciplina que marcaría su carrera. Cada tarde después de la escuela, practicaba frente a un espejo corrigiendo gestos, respiración y expresividad. Su entorno, aunque humilde, fue un soporte emocional crucial. Tíos, primos y amigos lo animaban, compartían canciones y le enseñaban historias de artistas olvidados que le servían de inspiración. Aquella formación temprana hecha de amor, esfuerzo y pequeñas lecciones de vida le proporcionó una base sólida que más tarde le permitiría enfrentar los escenarios más exigentes. A medida que su voz se fortalecía, también lo hacía su entendimiento del poder de la música, no solo como entretenimiento, sino como vehículo de emociones profundas, capaz de consolar, inspirar o conmover hasta las lágrimas. Esta comprensión temprana de la música como herramienta de conexión humana definiría cada elección de repertorio y cada interpretación en los años venideros. Diango no solo quería cantar, quería que su canto tocara las almas, que cada nota resonara en la memoria de quienes lo escucharan. En este contexto, el joven José comenzó a presentarse en pequeñas emisoras locales y cafés de Barcelona, siempre con el objetivo de aprender y perfeccionarse. La combinación de disciplina, sensibilidad y un oído excepcional lo hizo destacar rápidamente. Sus primeras actuaciones, aunque discretas, mostraban ya la capacidad de un artista que no solo interpretaba canciones, sino que narraba emociones, creando un vínculo invisible entre él y cada oyente. Aquellos primeros pasos, forjados en un barrio humilde bajo un contexto sociopolítico complejo, sembraron las semillas de una carrera que décadas después se convertiría en referente de la música romántica en España y América Latina. Los primeros pasos de Diango hacia la fama profesional fueron lentos pero firmes. Después de sus presentaciones en emisoras locales y cafés de Barcelona, su talento comenzó a llamar la atención de productores y músicos consolidados que buscaban voces con autenticidad y emotividad. Su capacidad para transmitir sentimiento, incluso en canciones sencillas, lo hizo destacar de inmediato. En 1969, Diango grabó su primer sencillo, un bolero, que reflejaba toda la melancolía y calidez de su formación temprana. Aunque la canción no fue un éxito inmediato, sirvió como tarjeta de presentación y abrió puertas en el circuito musical profesional. Durante los años 70, Diango participó en diversos festivales nacionales donde se ganó la admiración del público y la crítica. Su presencia en el escenario no era ostentosa. No necesitaba luces llamativas ni coreografías complejas. Lo que cautivaba era su voz profunda y resonante, capaz de transmitir ternura, nostalgia y pasión en cada nota. Cada interpretación era un relato, una historia que hacía sentir al oyente que conocía de cerca cada emoción que él expresaba. Esta cercanía con el público se convirtió en uno de los pilares de su popularidad. La gente no solo escuchaba su música, sino que la vivía. En 1975, Diango firmó contrato con una discográfica importante, lo que le permitió grabar su primer álbum completo. La producción reflejaba la madurez artística de un cantante que, aunque joven, comprendía la importancia de cada palabra y cada pausa en sus interpretaciones. Su estilo romántico, mezclando bolero clásico con arreglos contemporáneos, encontró rápidamente eco en la audiencia, especialmente en España y en países de América Latina, donde la música romántica tenía un lugar privilegiado en la cultura popular. Las radios comenzaron a programar sus canciones con frecuencia y las ventas de discos crecieron de manera constante. Los años siguientes consolidaron su estatus de figura destacada en la música romántica. Diango participó en programas de televisión y festivales internacionales, siempre con un respeto absoluto por su arte y por su público. Su humildad, unida a una voz impecable y a la capacidad de interpretar con sinceridad, le granjeó admiración universal. Fue también durante esta etapa cuando comenzó a recibir premios que reconocían
no solo su talento vocal, sino su contribución a la música y su capacidad para emocionar a generaciones enteras. Sin embargo, incluso en medio de la gloria, Django no dejó de enfrentar desafíos internos. La presión de mantener un estándar de excelencia constante, la necesidad de renovar repertorios sin perder identidad y la exposición constante ante la crítica eran cargas que llevaba silenciosamente. Pero cada éxito, cada aplauso y cada disco vendido reforzaba su convicción de que la música debía ser su vehículo no solo de fama, sino de conexión profunda con quienes lo escuchaban. Su vida en los escenarios, llena de ovaciones y admiración, contrastaba con su vida privada, donde la soledad y el sacrificio eran compañeros constantes. La cúspide de su carrera llegó a mediados de los años 80, cuando Django lanzó varios álbumes que se convirtieron en clásicos del género romántico. Su voz inundaba salas de conciertos, radios y hogares, y su nombre se asociaba con elegancia, sensibilidad y maestría interpretativa. Los críticos lo elogiaban por su autenticidad, su dominio técnico y su capacidad de hacer que cada canción pareciera escrita para tocar directamente el corazón de quien la escuchaba. La fama le trajo oportunidades de colaborar con otros artistas renombrados, viajar por el mundo y consolidar una presencia internacional que pocos intérpretes de su estilo habían logrado. A pesar de estos logros, un aire de tensión empezaba a percibirse. Mientras Django acumulaba éxitos y reconocimiento, surgía la sensación de que la fama podía transformarse en un desafío emocional. Cada aplauso se convertía en una prueba, cada disco vendido en una expectativa, y la presión de sostener una carrera impecable comenzaba a pesar sobre su espíritu. Sin embargo, en la superficie, nada parecía indicar que algo pudiera interrumpir la trayectoria ascendente de un artista que parecía destinado a brillar eternamente. Pero lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. A pesar de que Django nunca estuvo involucrado en escándalos mediáticos tradicionales, su carrera no estuvo exenta de tensiones y controversias que afectaron profundamente su vida personal y profesional. En los años 90, mientras la música romántica comenzaba a competir con nuevos géneros más comerciales, Django enfrentó una crisis silenciosa. La industria comenzaba a presionar a los artistas para adaptarse a modas pasajeras, exigiendo cambios en el repertorio, la imagen y la manera de interpretar las canciones. Para un intérprete que siempre había valorado la autenticidad sobre la popularidad, estas demandas se convirtieron en un conflicto constante. El impacto más profundo se produjo cuando ciertos ejecutivos de discográficas empezaron a cuestionar su relevancia en un mercado cada vez más juvenil. Sus canciones románticas y melódicas, que antes habían sido alabadas, comenzaron a ser vistas como anticuadas. La presión no solo era comercial, sino también simbólica. Django debía decidir entre comprometer su estilo artístico o arriesgarse a perder apoyo financiero y proyección mediática. Esta situación generó tensiones internas que pocos conocieron, ya que el cantante siempre mantuvo una fachada serena ante el público y la prensa. La paradoja era clara: mientras el público lo adoraba, la maquinaria de la industria le cerraba lentamente el camino. Paralelamente, surgieron rumores sobre desacuerdos con algunos productores y artistas con quienes había colaborado durante años. Las negociaciones de contratos se tornaron más complicadas y pequeños incidentes en televisión y radio fueron amplificados por la prensa sensacionalista. Cada declaración mínima podía ser interpretada como arrogancia o resistencia al cambio. Aunque Django nunca protagonizó un escándalo explosivo, la acumulación de tensiones, malentendidos y expectativas no cumplidas comenzó a generar una crisis profesional silenciosa que amenazaba su legado. El estrés constante y la sensación de estar atrapado en un sistema que no valoraba la esencia de su música afectaron también su vida personal. Algunos amigos cercanos mencionaron que durante estos años el cantante se mostraba más reservado, evitando entrevistas largas y presentaciones que no fueran estrictamente necesarias. La ansiedad y la presión de mantener un estándar impecable, combinadas con la frustración de no poder expresarse plenamente, crearon un ambiente emocional complejo que para Django
era casi insoportable. En este contexto, surgieron momentos que podrían considerarse crisis simbólicas, cancelaciones de conciertos, retrasos en la publicación de álbumes y discrepancias con la prensa. Aunque menores en comparación con escándalos tradicionales para un artista acostumbrado a la disciplina y al reconocimiento constante, estas situaciones representaban golpes significativos. La sensación de pérdida de control sobre su carrera, de ver cómo decisiones externas condicionaban su trayectoria, lo llevó a reflexionar profundamente sobre su futuro en la música. A nivel social, los fanáticos se mostraban preocupados ante la disminución de apariciones públicas y la menor promoción de sus discos. Algunos medios comenzaron a especular sobre su retiro definitivo, mientras que otros cuestionaban su relevancia en una industria cambiante. Esta mezcla de rumores, presión profesional y percepción pública incrementó la intensidad de la crisis, generando un ambiente cargado de tensión que pocos conocían detrás del telón. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe sin perder su esencia artística? Django, un hombre cuya vida había estado dedicada a emocionar a los demás, enfrentaba ahora la posibilidad de desaparecer de la escena pública sin un cierre visible ni un escándalo que explicara su ausencia. La crisis no era un escándalo mediático, sino una lucha silenciosa entre la integridad artística y la presión externa, una batalla que definiría el rumbo de su vida en los años siguientes. La magnitud de este conflicto interno se evidenció en su gradual alejamiento de los escenarios internacionales, limitando sus presentaciones y evitando giras extensas. Aunque seguía grabando cada proyecto, requería un esfuerzo emocional enorme, y la ilusión de cantar para millones comenzaba a transformarse en un peso insoportable. La industria que una vez lo había elevado al estrellato, ahora se convertía en un entorno restrictivo, y Django se encontraba atrapado entre su pasión por la música y la necesidad de preservar su autenticidad. En definitiva, el escándalo de Django no fue de titulares sensacionalistas, sino un escándalo íntimo y profesional, una crisis que afectaba su identidad como artista y su conexión con el público. La presión, la incomprensión y los cambios del entorno musical amenazaban con borrar décadas de trabajo, y la pregunta que nadie podía responder era: ¿cómo un hombre cuya voz había acompañado a millones podía reconciliarse con un mundo que parecía no necesitarlo más? El alejamiento gradual de Django de los escenarios no fue repentino, sino una caída silenciosa marcada por noches de introspección y decisiones difíciles. La presión de la industria y la expectativa del público habían transformado lo que antes era pasión en un peso constante. Cada disco lanzado requería un esfuerzo emocional enorme, y cada concierto se convertía en un recordatorio de que la música ya no era solo un acto creativo, sino una obligación ineludible. La gloria que había acompañado sus primeros éxitos se transformaba en una sombra que amenazaba con eclipsar todo lo que había construido. Durante este periodo, Django enfrentó la soledad de un artista que había dedicado toda su vida a los demás. Sus amistades y relaciones personales se vieron afectadas por la intensidad de su compromiso profesional y la distancia que necesitaba para preservar su integridad. La tensión interna lo llevó a momentos de duda profunda, preguntándose si su voz todavía podía resonar con la sinceridad que la había caracterizado. La lucha no era solo contra la industria, sino contra el miedo a perder su esencia y traicionar la conexión genuina que siempre había tenido con su público. A pesar de estos desafíos, Django comenzó a explorar nuevas formas de reinventarse. Comprendió que la clave no estaba en competir con modas pasajeras, sino en reafirmar su estilo único, aquella mezcla de bolero clásico y sensibilidad contemporánea que había definido su carrera. Se centró en proyectos más selectivos, grabaciones íntimas y colaboraciones con artistas que compartían su visión, evitando comprometer su autenticidad por ganancias comerciales inmediatas. Cada decisión estaba marcada por la convicción de que su música debía ser fiel a sí misma antes que a cualquier expectativa externa. El proceso de reinvención también implicó momentos de introspección y aprendizaje personal. Django estudió su trayectoria, analizó sus fortalezas y debilidades
y se permitió desapegarse de la necesidad de reconocimiento constante. La experiencia le enseñó que la verdadera relevancia no dependía de estar en la cima de las listas de éxitos, sino de mantener la integridad artística y emocional. Con este enfoque comenzó a seleccionar repertorios que reflejaban no solo la técnica vocal, sino la profundidad de su experiencia humana, canciones que hablaban de amor, pérdida, esperanza y resiliencia. A nivel profesional, esta etapa vio el surgimiento de proyectos cuidadosamente elegidos que reforzaban su identidad, grabaciones en vivo en pequeños teatros, álbumes temáticos y presentaciones en festivales de renombre permitieron que Django se mantuviera presente en la escena musical sin someterse a la presión de giras interminables ni compromisos comerciales. La crítica, aunque más discreta que en sus años de mayor fama, reconoció la madurez y la emotividad de su trabajo, destacando la capacidad del artista para reinventarse sin perder su esencia. En lo personal, Django encontró en la música un refugio que le permitió superar los momentos más difíciles. La soledad y la presión se transformaron en motivación para profundizar en la interpretación, buscar nuevos matices y explorar emociones no expresadas anteriormente. Cada canción se convirtió en un ejercicio de catarsis, un puente entre su experiencia íntima y el corazón del público que aún lo seguía. A pesar de la caída, el artista descubrió que la reinvención no solo era posible, sino necesaria para preservar la dignidad y la autenticidad de su obra. Sin embargo, la reinvención no estuvo exenta de sacrificios. Django tuvo que renunciar a ciertas oportunidades comerciales, evitar compromisos que podían comprometer su estilo y aprender a decir no a la presión externa. Esta etapa de su vida, aunque menos visible para el público, fue decisiva para consolidar un legado que trascendería modas y décadas. La caída y la reinvención mostraron que la verdadera fuerza de un artista no reside únicamente en el éxito inmediato, sino en la capacidad de adaptarse, sobrevivir y continuar transmitiendo emociones genuinas, incluso en un mundo cambiante y a veces hostil. Finalmente, la experiencia de estos años consolidó a Django como un intérprete que entendía la música como un vehículo de humanidad y emoción auténtica. La caída no lo destruyó. Más bien le enseñó que la grandeza artística no siempre se mide en aplausos, sino en la capacidad de mantener la voz propia frente a la adversidad y de convertir cada desafío en una oportunidad de crecimiento y conexión emocional. El legado de Django trasciende las décadas y las fronteras. Sus baladas y boleros no solo marcaron la música romántica en España, sino que también influyeron profundamente en América Latina, donde su voz se convirtió en símbolo de pasión, nostalgia y autenticidad. Artistas jóvenes y consagrados reconocen en él una referencia indispensable, un maestro en la interpretación de sentimientos complejos a través de la música. Su estilo, basado en la sinceridad emocional y la impecable técnica vocal, sigue siendo estudiado y admirado por músicos que buscan comprender cómo una canción puede tocar el alma más allá de la letra y la melodía. Además de su influencia musical, Django dejó una huella cultural significativa. Sus canciones han acompañado a generaciones enteras en momentos clave: despedidas, reuniones familiares, historias de amor y de pérdida. Para muchos, escuchar su voz es revivir recuerdos íntimos, un viaje a emociones que otras canciones no logran evocar. La permanencia de su obra en radios, teatros y plataformas digitales asegura que su legado no sea efímero, sino que se mantenga vivo en la memoria colectiva. Cada interpretación es un testimonio de su compromiso con la música como vehículo de emoción y humanidad. La relación con su público también constituye parte de su memoria histórica. Fans de todas las edades recuerdan no solo las canciones, sino la manera en que Django conectaba con ellos con una cercanía que desbordaba el escenario. Historias de encuentros en conciertos, cartas enviadas a su oficina o dedicatorias especiales en giras muestran que su arte no solo era consumido pasivamente, sino que establecía un diálogo constante entre intérprete y oyente. Este vínculo, construido con respeto y sensibilidad, es una prueba de que el impacto de un artista no se mide únicamente en ventas o premios, sino en la capacidad de generar emociones profundas y duraderas. Django también influenció programas de televisión, festivales
y producciones musicales, donde su estilo se convirtió en referente de calidad interpretativa. Su manera de abordar la canción romántica inspiró a compositores y arreglistas a explorar nuevos caminos dentro del género, manteniendo la elegancia y la sinceridad emocional como elementos esenciales. Su ejemplo demuestra que la música puede ser un puente entre generaciones y que el respeto por la tradición puede coexistir con la innovación artística. Incluso fuera del ámbito estrictamente musical, Django ha dejado lecciones de integridad profesional y perseverancia. Su habilidad para mantenerse fiel a su estilo, a pesar de las presiones externas y los cambios del mercado, lo convierte en un modelo para cualquier artista que busque equilibrio entre autenticidad y éxito. La memoria que deja no es solo de canciones, sino de un modo de entender la carrera artística como un compromiso con uno mismo y con quienes escuchan más allá de la fama efímera o los titulares de prensa. En síntesis, el legado de Django se manifiesta en 3 dimensiones. La musical con un repertorio que sigue emocionando, la cultural con influencia en generaciones y estilos, y la humana con la conexión emocional que establece con su público. Su nombre permanece asociado a la elegancia, la pasión y la sinceridad, convirtiéndose en un símbolo de la música romántica que trasciende modas y décadas. Para quienes conocen su obra, Django no es solo un intérprete, es un referente histórico, un artista cuyo impacto permanecerá vigente mientras su música siga resonando en corazones y memorias colectivas. Django no fue una estrella fugaz. Su voz cargada de emoción y sinceridad se convirtió en un faro que iluminó décadas de música romántica, dejando una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de escucharla. Su trayectoria, marcada por éxitos, desafíos y reinvenciones, demuestra que la grandeza de un artista no siempre se mide por los aplausos inmediatos, sino por la capacidad de tocar las almas y permanecer en la memoria colectiva. Cada balada, cada interpretación, cada nota sostenida con pasión es un testimonio de su compromiso con la música y con la verdad emocional que quiso transmitir al mundo. A lo largo de su carrera, Django enfrentó presiones de la industria, crisis silenciosa y decisiones difíciles que podrían haber quebrado a cualquier intérprete. Sin embargo, supo mantenerse fiel a sí mismo, preservando la autenticidad que siempre definió su estilo. Esa integridad artística y humana es lo que lo convierte en un mito eterno de la música romántica española y latinoamericana. Su legado no se limita a discos vendidos o premios recibidos, sino a la capacidad de generar emociones profundas que trascienden generaciones. Hoy, Django sigue siendo un referente, un maestro para los artistas y un refugio para los oyentes que buscan consuelo, pasión o simplemente la belleza de una voz que sabe narrar la vida con honestidad. No fue solo un cantante, fue un símbolo de elegancia, sensibilidad y dedicación cuya obra permanecerá vigente mientras alguien recuerde y cante sus canciones.